Muy bienvenidos, ya estamos listos a retomar nuestra clase. Vamos a estudiar los siguientes párrafos aquí en Apocalipsis. Pero primeramente quisiera mencionar, ¿no?, de que ya como ya hemos escuchado varias veces, ¿no?, hay diferentes formas de interpretar ese libro, ¿no? Hay diferentes teorías, ¿no? Y por ejemplo, la teoría histórica de la Iglesia, sigo volviendo a mencionarlo porque también tiene muy buenas consideraciones con respecto a lo que es el texto acá. Pero claro, no concuerda bien con esa idea de que todo lo que pasa en ese libro sucederá en el día del juicio. Pero de todos modos hay que considerar, ¿no?, también esa teoría. Y quisiera mencionar esto, ¿no?, porque la teoría histórica de la Iglesia interpreta normalmente todo el pasaje de 8:6 hasta 9:19 como algo que tiene lugar, algo que pasará durante la historia de la Iglesia, ¿no? Y todas esas plagas se interpretan como el llamado de Dios al mundo por medio de su ley. Y la parte que sigue, desde capítulo 10, versículo 1 hasta capítulo 11, versículo 6, se entiende como el llamado de Dios al mundo por medio de su evangelio. Y si seguimos esta interpretación y sostenemos que los acontecimientos de Apocalipsis tienen lugar en la historia de la Iglesia y del mundo, puede ser una plausible interpretación, lo de la ley y el evangelio. Pero también es difícil de entender cómo los lectores contemporáneos de Juan hayan podido entender eso, ¿no? Cómo hayan podido entender y obviamente no podrían identificar los aspectos futuros. Es como también en el Antiguo Testamento las profecías ahí, claro, tenían un mensaje para la actualidad y no siempre era posible, ¿no?, entender la parte futurística. Lo mismo pasa aquí. Y bueno, muchas veces los comentaristas tratan de identificar ciertas épocas y personas históricas como, por ejemplo, diferentes emperadores, ¿no? Diciendo que, bueno, lo que está pasando cuando se toca el quinto o la cuarta trompeta, se trata de esa época de la historia, se trata de ese emperador. Y yo creo que sí es correcto que Dios sigue llamando con su ley, con su evangelio, que lo ha hecho durante toda la historia, y por eso no quiero descartar totalmente esta interpretación. Pero la debilidad, como yo lo veo, de esa teoría es que siempre corre el riesgo de interpretar y identificar arbitrariamente a personas y acontecimientos históricos. Y eso hay que tener un poco de cuidado con esto. Aquí en el capítulo 8 terminamos entonces con el versículo 13, que también es como una introducción a las tres últimas trompetas. Y también escuchamos el primer ay, o sea, hay como tres ayes aquí en el versículo 13. Y ese término, ay, se utiliza a menudo en el Antiguo Testamento para designar la desgracia de una guerra o el juicio sobre los pueblos. Muchas veces se refiere directamente a la cercanía del día del Señor. Y vamos a ver, ¿no?, de que aquí tenemos los primeros ayes, pero siguen 4 más y hay como 7 ayes en el libro. Y aquí vamos a buscar un ejemplo, ¿no?, de que un ay está estrechamente relacionado con el día del juicio, porque eso también es algo que muestra lo que es la teoría aquí de que todo realmente se trata del día del juicio. Vamos a buscar en el libro de Amós, capítulo 5, y versículos 18 al 20. Aquí Dios le da palabras a Amós que son advertencias y lamentos. Y dice entonces en el
versículo 18. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y le muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? De un ay de los que suspiran el día del Señor. Es como está advirtiendo a los que tienen como una seguridad falsa, ¿no? De una certeza falsa. Dicen que, bueno, somos buenos, hacemos todo lo bueno, lo correcto y no hay por qué temer el día del Señor. Pero dice de que hay que lamentar, ¿no? Hay de los que dicen así, porque ese día será de oscuridad y no de luz, no será nada agradable para los que en realidad son pecadores, incrédulos. Y emplea aquí la palabra de Dios algo de humor también, ¿no? Hasta hablando del juicio, ¿no? Porque dice, ¿no? De que es como alguien que huye de un león y bueno, después se le viene encima un oso. O como el que se llega a su casa y se apoya a la pared y se le muerde entonces una serpiente. Así será el día del Señor para los que se piensan justos, los que quieren justificarse a sí mismos, porque piensan de que, bueno, ya me escapé del león, estoy a salvo. O ya me escapé de todo, llegué a casa y estoy a salvo, pero le muerde una serpiente. Entonces, para ese tipo de personas, el día del juicio será lamentable. Ay de ellos, ¿no? Y aquí vemos entonces esa conexión, esa relación estrecha que hay entre esa expresión ay y el día del Señor, el juicio. Y es lo que se nos describe y por eso en el versículo 13, en capítulo 8 y en adelante también, y por eso también eso nos muestra de que eso se tiene que ver con el día del juicio, ese día que será de lamento. Vamos a seguir leyendo entonces el capítulo 9. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo y la tierra una estrella a la cual se entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara asemejaba a un rostro humano. Y sigue entonces describiendo las langostas y dice en el versículo 11, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Y se dice entonces, tocó el sexto ángel su trompeta, oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios.
A este ángel que tenía trompeta la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y sus jinetes. Tenían coraza de color rojo, encendido, azul, violeta, amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Cuando se tocó la 5ª trompeta, Juan vio una estrella que cayó del cielo. El ángel seguramente es un mensajero de Dios, un ángel de castigo, de juicio, a quien se le da poder y se le da la llave para el abismo. Y se le da poder de ser el destructor. Y hay como un paralelo, ¿no?, entre este ángel y el 5.º jinete que podemos leer en el capítulo 6. El 4.º jinete es que dice: apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Hay un paralelo aquí, ¿no?, con ese 4.º jinete y esa estrella, o sea, ese ángel que se les otorga poder para abrir ese abismo. Y del abismo sale humo. Y el humo también es un tema típico cuando se habla del juicio de Dios. Eso ya lo hemos mencionado varias veces, pero podemos buscar una cita del Nuevo Testamento en Mateo 13, es una palabra de Jesús mismo, que dice, ¿no?, de que es como la conclusión, ¿no?, de la parábola de la mala hierba, y dice: les arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y lo de fuego y humo es realmente algo que siempre está relacionado con el juicio de Dios, ¿no?, simplemente para hacernos entender de que eso es lo que está pasando ahora. Y también en Génesis se habla de esto, que dice, ¿no?, en el caso de Sodoma y Gomorra, el día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno, ¿no? Entonces el horno, el humo son símbolos siempre del juicio de Dios. Y también se dice aquí en el capítulo 9, ¿no?, de que del humo salen langostas, que son como escorpiones. Langostas que torturan los habitantes de la tierra. Y esas langostas, que deben ser animales terribles, ¿no?, porque están realmente torturando a los habitantes, ¿no?, pero no tienen permiso para dañar a los sellados. Dios es grande para proteger su pueblo en cualquier situación y no menos en el juicio. Una vez más, y eso es lo que vemos en varios lugares y con diferentes palabras, ¿no? Dios guarda su pueblo. No tenemos que temer el día del juicio, porque Dios nos guarda. Los que somos sellados por la cruz de Cristo,
que llevamos ese sello en nuestra frente, Dios nos va a guardar y Dios nos va a proteger también en el día del juicio. Y bueno, esas langostas también justamente es una ilustración del día del juicio. Las langostas, bueno, los encontramos en diferentes partes del Antiguo Testamento, pero por ejemplo en el libro de Amós, capítulo 7, así se dice en los versículos 1 y 2, ¿no? El Señor omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? de que las langostas es una ilustración del juicio de Dios. Y por lo menos nos muestra, ¿no? de que las langostas es realmente una forma de hablar del juicio, algo que también nos indica, ¿no? de que todo lo que Juan está predicando, la visión que recibe, se trata del juicio, ¿no? Aunque muchos dicen que esas son cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Yo creo que sí tenemos muchas indicaciones de que todo es algo que sucede en el día del juicio final. Y hay una expresión aquí en el capítulo 9 que dice, ¿no? En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Buscar la muerte sin encontrarla, no es porque están torturados por las langostas, están torturados por el juicio de Dios y buscan la muerte, pero no la encuentran. Es la perdición en el último día, es la perdición que es la consecuencia del juicio de los que no llevan el sello de Dios en su frente. La gente desobediente quiere morir en aquel día, pero así no es la perdición. La perdición no es una muerte así, no es una aniquilación del ser humano, sino es una tormenta, es una pena eterna, como castigo por haber rechazado a Dios, por haber rechazado a Cristo y por haber realmente negado a recibir y creer en el sacrificio de Cristo cuando Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, este es el mensaje muy, muy grave, ¿no? Que tenemos no solamente acerca del juicio, pero también acerca de lo que sigue del juicio, ¿no? De lo que es el resultado de ese juicio, es la perdición. Es como querer morir sin morir, ¿no? Buscar la muerte sin encontrarla, porque la perdición sigue como una tormenta eterna. Los versículos 7 al 10 describen las langostas como guerreros, listos para luchar y para torturar a los incrédulos. Es como un medio, ¿no? un herramienta, alguna forma de juicio, de castigo. Obviamente no son langostas así verdaderas, no son langostas reales, pero nos damos cuenta también porque no solamente por la descripción, sino porque dice que las langostas tienen un rey que las dirige, el que es denominado el ángel del abismo. Y esto también nos indica que no se trata de una plaga de langostas reales, porque langostas no tienen un rey. Es algo que la Biblia también nos enseña en Proverbios, capítulo 30. Ahí dice, en el versículo 27, las langostas no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta, ¿no? Ahí está dando algunas lecciones de la naturaleza y de los animales, las hormigas y también lagartijas.
y aquí también las langostas, ¿no? Que no tienen rey, pero de todos modos avanzan en formación perfecta. Pero aquí se dice que tienen rey, ¿no? Entonces no está hablando de langostas reales como en el caso de las plagas en Egipto. No sabemos exactamente de quién se habla al mencionar el rey de las langostas, pero no es el diablo, porque el diablo no forma parte del juicio de Dios, sino que él es juzgado él mismo. El diablo mismo será juzgado en el día del juicio. Entonces no estamos hablando del diablo. El diablo no tiene poder para torturar, él no tiene poder para hacer nada en el día del juicio de Dios. Y ese rey del abismo, el ángel del abismo, lleva un nombre que significa destrucción, o que significa el lugar de la perdición. En hebreo se llama Abadón y en griego Apolión, ¿no? Eso significa el destructor o el lugar de la destrucción, la perdición. Entonces es la misma expresión que encontramos en el capítulo 17, versículo 8, por ejemplo, que dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción, ¿no? Entonces la bestia también es destinada a ese lugar de destrucción, a la perdición. Y en el versículo 11 también dice: la bestia que antes era pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Entonces eso es una forma de hablar de la perdición, el lugar de la destrucción, y eso nos indica que la plaga de las langostas trae la perdición a los incrédulos que no llevan el sello de Dios en su frente. Es la conclusión, es lo que causará, ¿no? esa plaga, es lo que sigue de esa plaga, es realmente la perdición. En los versículos 13 al 19 escuchamos sobre el orden de soltar los ángeles de Eufrates y dice, ¿no?, de que suelta a los 4 ángeles que están a la orilla del gran río Éufrates. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que ese orden de soltar los ángeles viene de Dios mismo. Esto se menciona también para demostrar que el juicio es de Dios. Y para recordarnos que Él es el eterno y el santo, santo, santo Dios que está detrás. Él es quien está detrás del juicio del mundo. No ha salido de su control, no ha salido de ninguna otra fuente, sino de Dios mismo. Y es probable que esos 4 ángeles sean los mismos ángeles que se ha mencionado en el capítulo 7, versículo 1, que dice: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Al igual es probable que Éufrates, ese río, es una alusión que se refiere a Babilonia, puesto que esa ciudad estaba situada a las orillas del río Éufrates. Claro, Babilonia, como vamos a ver después, no se debe entender como una verdadera ciudad o como un imperio político, porque Babilonia también era el imperio que reinaba y que destruyó también al pueblo de Israel y llevaron a muchos, ¿no?, a cautividad a Babilonia. Pero no estamos hablando de ese imperio o de esa ciudad concreta, ¿no? Se debe tomar, ¿no?, como un símbolo de la religiosidad pagana, de la maldad, un símbolo del pecado y de la resistencia, la rebeldía contra Dios. Y es por eso, ¿no?, de que es juzgado esa ciudad o ese símbolo de la maldad. Y por eso también los ángeles se mandan a esos ángeles del gran río para hacer guerra contra la humanidad que sale de ahí, que es de ahí. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que aquí en esa versión, ¿no?, dice que las tropas de la caballería llegaban a 200 millones. Entonces, es una gran multitud de tropas.
que salen para castigar y matar a un tercio de la población del mundo con 3 plagas, ¿no? Las plagas que se describen aquí y en otras partes de Apocalipsis designan el juicio final y la perdición eterna, ¿no? Esas 3 plagas que es fuego, humo y azufre. Ya leímos en Mateo cómo Jesús habla del fuego, de las llamas, cómo Abraham vio el humo que salió de las ruinas de Sodoma y Gomorra y el azufre también, ¿no? Huele de azufre. Entonces, esas 3 plagas realmente designan el juicio final y la perdición. Y en el capítulo 14, versículo 10, ahí también tenemos un ejemplo de esto. Ahí se describe la perdición justamente con esas plagas, ¿no? En el 14, 10 y 11 dice: beberá también el vino del fruto de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Entonces, eso es la destrucción, la perdición que espera a los no creyentes, a los que en vez de adorar a Dios, adoran a los ídolos. Entonces, esa perdición en varios casos se describe con esas plagas, esas palabras: el fuego, el azufre y el humo. Entonces, de eso nos damos cuenta también, ¿no? De que es lo que se está hablando, de eso está hablando aquí en el versículo, o sea, en el capítulo 9, es realmente esa perdición que llega como una consecuencia del juicio que representan las langostas. Pero los versículos 20 y 21 nos muestran que no todos, o sea que las plagas realmente no producen arrepentimiento. Es lo que dice, ¿no? El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y de ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Entonces no produce, realmente las plagas no producen arrepentimiento. Muchos dicen, ¿no? de que eso, claro, indica de que son plagas que preceden el juicio. Y claro, es un buen argumento, de que si se espera un arrepentimiento debe ser algo que pasa, antes del día del juicio. Pero más bien puede también significar que ni siquiera el juicio mismo les produce arrepentimiento, simplemente porque son duros de corazón y también porque es muy tarde. No hay ninguna indicación de que se dan cuenta en el día del juicio de su maldad, de su pecado. Una explicación es de que simplemente se han endurecido, ¿no? El corazón ya está duro. Y también otra explicación es que es muy tarde. Ya no existe la posibilidad de arrepentirse. En el día del juicio no hay. No es el tiempo para arrepentimiento. No es el tiempo, nada en el juicio puede producir arrepentimiento, porque ya es muy tarde. Y esto es pues una amonestación para los a quien se exhorta a arrepentirse, también en los capítulos 2 y 3, las iglesias, ¿no? Y también a nosotros que leemos ese mensaje hoy día, ¿no? Si no lo hacemos, si no nos arrepentimos hoy día, será demasiado tarde. Llegamos entonces al capítulo 10 y este capítulo es muy paralelo a un párrafo en Ezequiel, porque aquí en el capítulo 10
se habla de otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra y el mar, todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate, el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, y él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese texto es un paralelo a un texto en Ezequiel, donde Ezequiel también recibe un rollo y se le dice que será, y dice que bueno, al comerlo tenía un sabor dulce, ¿no? Y en ambos casos se les ordena comer ese rollo escrito, que entendemos es la palabra de Dios. El propósito de comer rollo es que deben profetizar, ¿no? El propósito es profetizar esa palabra escrita en este rollo. Y como Ezequiel profetizó contra Israel y llamaba al arrepentimiento a Israel, Juan iba a profetizar acerca de las naciones y los pueblos. Y el ángel que baja del cielo con el rollo puede ser Cristo, porque la descripción del ángel es adecuada a él. Grita con una voz como un rugido de león, y eso también puede referirse, ¿no?, al poderoso león de la tribu de Judá, que es Cristo. Se dice, ¿no?, de que Dios ha anunciado su evangelio, ¿no?, para sus profetas y aquellos que han predicado su palabra, su evangelio a los profetas, y aquellos han anunciado y profetizado ese evangelio predicado en todo el mundo. Y en Apocalipsis la predicación del evangelio se entiende escatológicamente, ¿no? Entonces es porque se anuncia la segunda venida de Cristo. El evangelio en este libro es la venida de Cristo. Entonces Dios ha anunciado su evangelio a sus profetas, hablando tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. La primera venida en el Antiguo Testamento, preparando, profetizando, y acá en el Apocalipsis habla de la segunda venida. Y hay que entender entonces de que la segunda venida de Cristo es evangelio, son buenas nuevas, son buenas nuevas. Al creer en el evangelio del perdón de nuestros pecados, también se nos da una promesa firme e inquebrantable de la consumación eterna de la salvación, la que vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, a pesar de todo las terribles descripciones del juicio, la segunda venida de Cristo es evangelio para los que en Él creen. El ángel le ordena a Juan que coma el rollo escrito y dice que tendrá un sabor dulce en la boca, pero que dará una sensación amarga en el estómago. Y también es muy paralelo al texto en Ezequiel capítulo 2. La dulzura se debe al hecho de que la palabra de que ese rollo es la palabra de Dios, y la palabra del Evangelio de Dios es dulce.
y el Evangelio, ¿no? Es parte de ese mensaje, pero al mismo tiempo es un mensaje pesado, porque en el caso de Ezequiel, él tenía que ir al pueblo de Israel para llamarlo al arrepentimiento, pero como dice Ezequiel 3:7, no iban a darle caso al mensaje, no iban a escuchar. Y claro, esto es una amargura. Y Juan también tiene que ir a profetizar a muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. Su tarea es más amplia de la que Ezequiel, que solamente iba al pueblo de Israel. Juan tiene que comer la palabra y hacer que sea uno con su propia persona, para que pueda proclamar verdaderamente tanto lo dulce como lo amargo. Y la parte dulce del mensaje es que Jesús pronto vendrá de nuevo, mientras la parte amarga es el juicio que su venida trae consigo. Esa es la explicación, ¿no?, del ángel y del rollo pequeño. Y ahora vamos a terminar con el capítulo 11. No tenemos tiempo para leer todo, pero aquí en el capítulo 11 se le da a Juan un orden, se le pide que mida el templo. Y también eso es una repetición de un mandato que recibió Ezequiel en Ezequiel 40. No sabemos que lo hizo Juan, no cuenta de eso, pero tenemos que entender, ¿no?, de que el templo aquí es el templo espiritual. Lo físico ya no existía, ya en el cielo, en la nueva tierra, no hay un templo real, como dice más adelante en Apocalipsis, porque Dios mismo estará en su pueblo, con su pueblo, presente en medio de su pueblo. El templo fue como ese lugar de la presencia de Dios, ¿no?, el lugar santísima, donde estaba presente los mandamientos de Dios y como una representación de Dios mismo en su pueblo. Pero ahora no hay necesidad de un templo, entonces Dios mismo estará ahí. ¿Por qué medir, no? Es quizás para poner un límite, porque dice, ¿no?, de que debe medir los muros, pero no lo de afuera, porque afuera están los incrédulos, entonces están midiendo simplemente el pueblo. Hay un límite, no todo, como se dice, no todo pertenece al pueblo de Dios, solamente los que tienen el sello en su frente, los que creen en Jesús. Y los que sí creen están bajo la protección de Dios también. El templo espiritual es entonces la iglesia, son los creyentes, como dice también Pablo en Corintios 3:16 y en otros lugares también, ¿no? Ustedes son el templo del Espíritu, somos el templo del Espíritu. Dios está presente en su iglesia, en su templo, de forma invisible por su Espíritu. Ahora, en ese tiempo, esperando la venida de Cristo, Dios está presente en su iglesia por medio de su Espíritu, pero invisible. Pero en el día del Señor, cuando Dios vuelva, lo vamos a ver visiblemente, lo vamos a ver en gloria, presente en medio de su pueblo. Y varias veces en este capítulo se menciona algunos años, 3 años y medio, ¿no? 1260 días. Y no es un tiempo concreto, no, tampoco estamos hablando de tiempo y cronología aquí, sino algo simbólico. Y este es un tiempo en el día del juicio mismo, entre la venida de Cristo y el terremoto, como dice, ¿no?, en el capítulo 12, 1 al 6, ahí se habla de la venida de Cristo y también el terremoto que es mencionado como después del quinto sello, y en otras partes también, ¿no? Eso es lo que pasará en el día del Señor. Vendrá Jesús y habrá un terremoto, pero en ese lapso de tiempo, en ese día, tenemos ese tiempo simbólico. Y también se dice a Juan que debe calcular cuántos pueden adorar en el templo. Se refiere a la adoración de los creyentes, los que adoran a Dios y al Cordero. Los que están contrapuestos a los que adoran la idolatría, los que son incrédulos, como dice, ya acabamos de leer en el versículo 20, en el capítulo 9, ¿no?
no se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y los ídolos. Los incrédulos adoran a los ídolos, a lo material, a todo lo que no sea Dios, pero los creyentes sí adoran a Dios. Y es posible ver esa medición del templo como un acto simbólico que muestra que los siervos de Dios son protegidos contra lo que sucederá durante ese tiempo, ¿no? Esos 42 meses, ese tiempo, ese lapso de tiempo simbólico. Dios los proteja. El templo es grande y ahí caben todos los que creen en Jesús y ahí están guardados y protegidos hasta que termine el día del juicio y se establezca la nueva tierra. Entonces, eso es lo que muestra esa medición del templo, de que ahí es todo el pueblo de Dios y todos los creyentes tienen su lugar ahí y son protegidos por Dios. No, el juicio y todo lo que pasará no va a dañar a ese templo. Al final también se menciona dos testigos y se describen como personajes bíblicos, ¿no? Como Elías y como Moisés, pero el caso es que, bueno, son dos, ¿no? Y no necesariamente tenemos que identificar a algunas personas, sino son dos justamente porque se necesitaban a dos personas para dar un testimonio válido. Y esos testigos deben seguir testificando y predicando, y por eso ese testigo es, creo yo, la iglesia verdadera, ¿no? Como también se habla, ¿no? de los candelabros. Eso nos da a entender de que tiene que ver con la iglesia verdadera, porque ya mencionamos los candelabros en el capítulo 1, versículo 13 y el capítulo 1, versículo 20. Y también sabemos, ¿no? Como dice acá, de que la bestia matará a los testigos, los testigos, pero después resucitarán. Y eso puede significar por lo menos que el pueblo de Dios, su iglesia, tiene que morir, pero que va a resucitar. Muchos van a morir como mártires, pero la esperanza y la victoria se proclama también porque habrá una resurrección.